Buenas, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a analizar el artículo 150 de la Ley General Tributaria, el cual nos habla del plazo de las actuaciones inspectoras. En él se regulan todos aquellos aspectos que debemos de tener en cuenta para computar el plazo, desde las fechas que se van a dar de forma inicial hasta todas aquellas causas de suspensión, extensión y consecuencias dentro de la caducidad, ¿vale? Dentro de ese cumplimiento del plazo. Pues bien, vamos a empezar ya. Voy a hacer un pequeño análisis de los apartados, de lo que nos habla cada apartado, cada punto del artículo, y dentro de él analizaremos la información que nos da la Ley General Tributaria. En primer lugar, sabemos que el artículo 150 tiene siete apartados, ¿vale? El primero nos habla del plazo que es de aplicación, 18 meses con carácter general o 27 cuando se den las consecuencias, vale, cuando se cumplan los requisitos. El segundo apartado nos habla del cómputo del plazo, de cómo se contará, cómo se contabilizará ese plazo de la inspección. Y el punto 3 nos dispone todas las causas por las cuales se suspenderá el procedimiento inspector. Se suspenderá y no será posible llevar actuaciones. El punto 4 y punto 5 nos habla de periodos de extensión. El punto 4 de una extensión solicitada por el obligado tributario y el punto 5 de una extensión dada por la Administración Tributaria por causa de incomparecencia y no aportar la información solicitada en el tiempo previsto. El apartado 6 nos habla de las consecuencias que tiene el incumplimiento del plazo de inspección y el punto 7 nos habla de la retroacción de actuaciones, ¿vale? De cuando el tribunal disponga que por defectos formales debe de retrotraerse las actuaciones. Vale. Estos son los 7 apartados. Este sería el resumen o la denominación de cada uno de los apartados, de qué trata cada apartado, y ahora vamos a verlo con más detenimiento. En primer lugar, nos dice el punto 1 que las actuaciones del procedimiento de inspección deberán concluir y te da un plazo general de 18 meses, que será, como ya os digo, el que por defecto será de aplicación. Podrá ser de 27 meses cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias en cualquiera de las obligaciones tributarias o periodos que se estén comprobando. ¿Qué quiere decir esto? Que si se están comprobando varios ejercicios, por ejemplo, 2021-2022, y en uno de los dos, por ejemplo, en el 2021, se dan estas circunstancias, la inspección será de 27 meses, ¿vale? No hace falta que sea en todos los periodos, basta con que sea solamente en uno de esos periodos. Vale, las circunstancias serán, en primer lugar, que la cifra anual de negocios del obligado tributario sea igual o superior al requerido para auditar cuentas, en este caso sería 5.700.000, sea igual o superior, o bien que el obligado tributario esté integrado en un grupo sometido al régimen de consolidación fiscal o al régimen especial de grupo de entidades que esté siendo objeto de comprobación inspector. ¿Vale? Te dice que el plazo de duración del procedimiento podrá extenderse en los términos señalados en los apartados 4 y 5, ¿vale? Que son periodos de extensión. Muy bien. Llegados a este punto, cuando nos hablen o cuando nos pregunten del plazo que será de aplicación en el procedimiento inspector, no nos quedemos cortos indicando, si no vemos estas circunstancias de los 27 meses, que va a ser 18.
que está bien, que la respuesta va a estar bien, pero no nos quedemos cortos y dejémosle claro que van a ser 18 meses porque no se aprecian las circunstancias y las describiremos porque no se aprecian las circunstancias para que el plazo sea de 27 meses, ¿vale? Recordad siempre que la respuesta hemos de justificarla. No basta con decir es esto porque es esto y ya está, ¿vale? Vamos a dar siempre una base legal y vamos a justificar nuestras respuestas. Muy bien. Punto 2. El cómputo del plazo del procedimiento inspector. Dice el punto 2 que el plazo del procedimiento inspector se contará desde la fecha de notificación al obligado tributario de su inicio hasta que se notifique o se entienda notificado el acto administrativo resultante del mismo. Me gustaría destacar esta parte, hasta que se entienda notificado. ¿Por qué? Vayámonos al caso de actas con acuerdo o actas de conformidad, las cuales sabemos que en el caso de actas con acuerdo se entiende notificado tras 10 días hábiles y en el caso de actas de conformidad tras el transcurso de un mes desde el siguiente si no se ha notificado con alguno de los acuerdos del 156.3. ¿Vale? Muy bien. Entonces, a efectos de contar, a efectos de tener en cuenta para el cómputo del plazo, tendremos que contar no la fecha de la firma del acta, sino la fecha en la que se entiende notificado. Es decir, si es un acta con acuerdo, será tras 10 días de la firma del acta. Si es un acta de conformidad, será tras el transcurso de un mes sin haberse notificado con alguno de los acuerdos. ¿Vale? En la comunicación de inicio del procedimiento, ¿vale? A efectos de entender cumplida la obligación de notificar y de computar el plazo de resolución, es suficiente acreditar que se ha realizado un intento de notificación que contenga, importante, el texto íntegro de la resolución. Seguimos porque el punto 2, repito, es muy importante, mucho más de lo que parece. El caso de que las circunstancias a las que se refiere la letra B del apartado 1 anterior se aprecien durante el desarrollo de las actuaciones inspectoras, es decir, que en un principio hayamos visto que son 18 meses, pero durante el transcurso de esa inspección apreciemos que se dan las circunstancias para que el plazo sea de 27 meses, le daremos ese plazo de 27 meses, el plazo será de 27 meses y se contará desde la notificación de inicio, ¿vale? Desde la comunicación de inicio primera, la que se hizo en primer momento. Dice que el plazo será único para todas las obligaciones tributarias y periodos que constituyan el objeto del procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues obligaciones tributarias sabemos que son los diferentes impuestos y periodos, pues los diferentes ejercicios. De tal forma que si tenemos una comprobación de varios ejercicios y obligaciones, como puede ser del IVA 2020, 2021, 2022 y del impuesto de sociedades 2020, 2021 y 2022, el plazo va a ser único para todas las obligaciones y todos los periodos, ¿de acuerdo? Algo que me gustaría destacar y que nos puede crear mucha confusión es que a efectos del cómputo del plazo del procedimiento inspector no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 104 de esta ley respecto de los periodos de interrupción justificada ni de las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración. Es decir, que en este caso, en el caso de la inspección, las dilaciones y las interrupciones por causa justificada no se tendrán en cuenta dentro del, no paralizarán ese cómputo del plazo inspector. Si hay una dilación, el plazo seguirá contando. Si hay una interrupción, el plazo seguirá contando, ¿vale? No, no nos afecta lo determinado por el artículo 104.2. Se sigue contando
el plazo en el caso de interrupciones justificadas y dilaciones por causa no imputable. Bien, el punto 3 nos habla de las causas de suspensión del procedimiento inspector y nos da bastantes causas. Es importante saber, no las voy a repasar todas, pero es importante saber que en el punto 3, cuando se suspende las actuaciones, la administración no puede llevar a cabo ningún tipo de actuación dentro de ese procedimiento, ¿vale? Salvo en un caso, salvo el intento de notificación, ¿vale? Salvo el intento de notificación, que en ese caso sí que podrá seguir realizando actuaciones y que se puedan realizar actuaciones de forma paralela, es decir, segregar las obligaciones tributarias o periodos objeto de comprobación. Se dice que la suspensión del cómputo tiene efectos desde que concurran las circunstancias hasta que se devuelva el expediente, ¿vale? Hasta que se notifique ese fin de la suspensión. De tal forma, vamos a poner un ejemplo. Si tenemos una suspensión de 2 meses, ¿vale? El procedimiento se inició el 1 de enero del 2023. Vamos a poner fechas. ¿Vale? El procedimiento se inició el 1 de enero del 23. En el momento de producirse la suspensión, llevábamos, si no me equivoco, 9 meses. ¿Vale? La duración de la suspensión son 2 meses y a partir del 12 del 1 del diciembre del 23 seguiremos contando. Es decir, si llevábamos 9 meses, nos quedan otros 9 meses más. Por lo tanto, y si no me equivoco, terminaría en agosto del 23, ¿vale? Diciembre, enero, febrero, marzo, mayo, julio y agosto. Terminaría el 1 de agosto del 23. 18 meses. No obstante, sí que es verdad que a efectos de contar fechas, la inspección ha durado o han transcurrido de fecha a fecha 20 meses, ¿vale? Y esto se debe a los 2 meses de suspensión. Vale. El punto 4 nos habla sobre una extensión por solicitud del obligado tributario. Cuidado con este requisito porque es importante que se realice antes de la apertura del trámite de audiencia, ¿vale? El obligado puede solicitar antes de la apertura del trámite de audiencia uno o varios periodos en los que la inspección no puede efectuar actuaciones con el obligado y quedará suspendido el plazo para atender los requerimientos efectuados al mismo. Dichos periodos no podrán exceder en su conjunto de 60 días naturales. Vale. En este caso, te dice que la extensión es del obligado tributario. Hay una serie de requisitos que, si no me equivoco, se determinan en el 184 del reglamento, entre ellos que se solicite con una anterioridad a 7 días naturales y que los periodos sean como mínimo de esos 7 días naturales. ¿Vale? Por otro lado, seguimos con las extensiones. Tenemos la extensión por parte de la Administración tributaria, cuando
se den las siguientes circunstancias. Dice el punto 5 que cuando durante el desarrollo del procedimiento inspector el obligado manifieste o bien que no tiene, manifieste que no tiene o que no va a aportar. Eso por un lado. O no aporta íntegramente en el plazo concedido en el tercer requerimiento la documentación solicitada, su aportación posterior, tras ese plazo del tercer requerimiento o tras haber manifestado que no la tiene, su aportación posterior determinará la extensión del plazo máximo del procedimiento inspector por un periodo de 3 meses, siempre que hayan transcurrido al menos 9 meses desde el inicio, ¿vale? No obstante, continúa que te dice que la extensión será de 6 meses, pero ¿cuándo? Cuando la aportación de esa documentación se efectúe tras haber formalizado el acta, y determine que el órgano competente para liquidar acuerde la práctica de actuaciones complementarias. Si recordáis del 156, uno de los acuerdos que se puede notificar son esas actuaciones complementarias, ¿vale? Pues ahí lo tendríamos. Es en ese momento. Asimismo, te da otra extensión. El plazo del procedimiento inspector se extenderá por un periodo de 6 meses cuando, tras haber dejado constancia de la apreciación de circunstancias determinantes de la aplicación del método de estimación indirecta, se aporten datos, documentos o pruebas relacionadas con dichas circunstancias, ¿vale? Ahí os he dejado un pequeño resumen. 3 meses se aporta prueba tras 9 meses. 6 meses se aporta tras haber formalizado el acta y se acuerdan actuaciones complementarias. O 6 meses si aporta cuando se determinó la estimación indirecta. El punto 6 también es bastante importante, se suele preguntar mucho porque tiene una interpretación que hemos de llevar a cabo. El incumplimiento del plazo de duración del procedimiento al que se refiere el apartado 1 de este artículo no determina que el procedimiento caduque, ¿vale? El procedimiento inspector no caduca, lo que pasa que produce los siguientes efectos. En primer lugar, no se va a considerar interrumpida la prescripción con la notificación de inicio. ¿Cuándo se entiende producida la prescripción? A partir de la primera actuación realizada con posterioridad al cumplimiento de ese plazo. Es decir, que si se ha producido el incumplimiento del plazo y la obligación tributaria estaba cerca de la prescripción, podría ocurrir que la obligación tributaria ya se encontrará prescrita, ¿vale? Por lo tanto, no caduca, pero sí te da esa consecuencia, que es la posible prescripción si una vez que ha transcurrido el plazo, esa obligación tributaria ya hubiese transcurrido los 4 años. Te dice que los ingresos realizados desde el inicio del procedimiento hasta la primera actuación practicada con posterioridad al incumplimiento del plazo de duración del procedimiento previsto en el apartado 1 y que hayan sido imputados por el obligado tributario, tendrán el carácter de espontáneos a los efectos del artículo 27. Quiere decir, como sabemos, el artículo 87.5 del REGAT indica que cuando se realice un pago espontáneo, pero tras haberse iniciado un procedimiento de comprobación o inspección, el mismo pago tendrá la consecuencia de un pago a cuenta, ¿vale? No tendrá la consideración de espontáneo como tal, no llevará los recargos del 27, se considerará un pago a cuenta y el único hecho es que se dejará de devengar intereses de demora a partir de ese momento. Pues bien, cuando se produce ese cumplimiento del plazo, lo que te está diciendo es que esa complementaria, ese pago a cuenta que teníamos por el 87.5, deja de ser pago a cuenta, deja de ser pago a cuenta y se va a considerar una complementaria espontánea y devengarán los recargos del artículo 27. Pero eso sí, una vez
que haya transcurrido el plazo del procedimiento inspector, ¿vale? Por lo tanto, si el obligado presentó una complementaria en su momento, una vez iniciado el procedimiento inspector y este caduca, tendría las consecuencias, tendría el recargo del 27. Por otro lado, también te dice que no se exigirán intereses de demora desde que se produzca dicho incumplimiento hasta que finalice el procedimiento. ¿De acuerdo? Pues esos son los 3 puntos que son muy importantes, sobre todo a efectos de la prescripción y a efectos del pago a cuenta, a efectos del 87.5, que ya os digo, deja de ser un pago a cuenta y se contará como un pago espontáneo. El punto 7 es menos difícil y lo que nos habla es que cuando una resolución judicial aprecie que han habido algún defecto formal, algún defecto de formalización, de notificación o de plazos y ordene que se retrotraigan las actuaciones inspectoras, deben finalizar en el plazo que quedaba para haberla finalizado cuando se produjo ese defecto formal o en 6 meses si este último fuera superior, es decir, que serán o bien en el plazo que quede o como mínimo en 6 meses, ¿vale? Imaginemos que el defecto formal se produjo cuando quedaban 2 meses para finalizar el procedimiento inspector. En ese caso te van a dar los 6, que es el mínimo que te van a dar, ¿vale? El citado plazo se computará desde la recepción del expediente para ejecutar la resolución. Se exigirán intereses de demora por la nueva liquidación que ponga fin al procedimiento y la fecha de inicio del cómputo será la misma que, de acuerdo con lo establecido en el 2 del artículo 26, hubiera correspondido a la nueva liquidación anulada, es decir, a la liquidación inicial, ¿vale? Se tendrá en cuenta el cómputo del plazo inicial, cuando se debió de haber ingresado la deuda. Muy bien, pues este ha sido toda la explicación del artículo 150. Vamos a hacer un pequeño repasito con el esquema, ¿vale? En primer lugar, el punto 1, hemos dicho que nos habla del plazo, 18 o 27, ¿vale? En el caso de que se produzca el 18, hemos de poner por qué, ¿vale? ¿Por qué 18 y no 27? El punto 2 nos habla del cómputo de plazo. Hemos de tener en cuenta que el plazo se cuenta desde la notificación de la comunicación de inicio hasta que se notifica, ojo, o se entiende notificada el final de la inspección, para el caso de actas con acuerdo y actas de conformidad. Y nos habla también de que las dilaciones e interrupciones justificadas no se dará lo determinado en 104, es decir, que no se va a interrumpir el plazo, que el plazo va a seguir contando y demás, ¿vale? En tercero, las causas de suspensión. El cuarto, la extensión por solicitud del obligado tributario antes de la apertura del trámite de audiencia. El 5, la extensión de la administración tributaria. El 6, que para mí es uno de también los más importantes e interesantes de entender, las consecuencias del incumplimiento del plazo, ¿vale? Y el 7, la retroacción de actuaciones. Vale, pues esto sería todo lo que conlleva el artículo 150 de la Ley General Tributaria, que ya os digo que os lo van a preguntar seguro en un examen, ¿vale? Y es interesante llevarlo súper bien preparado, porque cae sí o sí os va a caer, ¿vale? Y seguramente os caigan 2 preguntas de 2 apartados diferentes, ¿vale? Las extensiones suelen caer casi siempre, el 150.6 o 150.2, uno de esos 2 también va a caer, ¿vale? Entonces es importante que lo llevéis muy, muy, muy bien preparado, ¿vale? Y que lo entendáis muy, muy bien. Espero que esta pequeña clase práctica os haya ayudado, que esta pequeña explicación os haya ayudado y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por ver el contenido. Hasta luego.